Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado por los brazos del Padre, y estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos himnos. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Y abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Y ahora con nuestro pastor. Que acabamos de cantar, no somos esclavos de Él. Hay temores, pero no somos ¿qué? Somos hijos de Dios. En el día de hoy, hermanos, voy a estar hablando acerca de un verdadero arrepentimiento produce un verdadero perdón. Tema muy, pero muy interesante. Y la cita bíblica principal es
Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24 y verso 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, nos dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Amén. Padre, quiero darte las gracias en este día tan especial. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque nos ha bendecido en esta mañana, y ahora llegó el momento de que tu palabra sea expuesta, impartida a cada corazón. Te ruego, Padre, por los presentes y por aquellos que están a la distancia, para que este tema de hoy pueda marcar sus vidas y pueda ayudarnos a entender lo que es un verdadero arrepentimiento, y que un verdadero arrepentimiento va a producir un perdón total y completo de parte tuya. Que esta enseñanza marque nuestra vida. Te lo ruego, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: un verdadero arrepentimiento produce ¿qué? Un verdadero perdón. El mensaje que voy a compartir hoy pienso que es el mayor ejemplo bíblico de lo que representa el perdón de Dios. El perdón de Dios jamás será comparado con el perdón del hombre. Dios, que es justo, Dios, que es santo, como cantábamos hace un rato: santo, santo, santo. Dios es santo, es justo, y Él no solo perdona, sino que borra el recuerdo del pecado cometido. En cambio, el hombre que no es santo, que es injusto, que es pecador, cuando perdona, ¿sabe lo que hace? Se mantiene recordando el pecado del otro, el pecado que otro cometió. Estudiando lo que hizo Dios con David y Salomón, aprendí algo profundo sobre el perdón de Dios, y también aprendí dos cosas importantes que la voy a estar compartiendo más adelante. Ahora, una de ellas es sobre las consecuencias del pecado. El pecado va a dejar siempre consecuencia. Y la otra es sobre el trato de Dios con una persona antes del arrepentimiento y después del arrepentimiento. Es decir, cuando vemos a Dios con respecto al perdón, Él tiene un trato con la persona antes de arrepentirse y un trato después del arrepentimiento. Aquí el elemento determinante es cuando ocurre el arrepentimiento del hombre, porque se produce un antes y un después delante del Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones, porque te lo merece. Por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré de qué, de tus pecados. ¿Será que Dios es olvidadizo?
¿Se le olvidará algo al Señor? Pero sin embargo, ¿qué es lo único que Dios olvida? El pecado, ¿cuándo? Cuando nos arrepentimos. Son muchas las personas que piensan que el Señor nunca debió haber perdonado a David por la cadena de pecado que él cometió. Vamos a ver, usted con sinceridad, usted ha escuchado, yo he estado explicando aquí todo lo que David hizo. ¿Verdad que usted piensa que Dios no debió haberlo perdonado? Siendo sincero, ¿verdad? El principal problema nuestro, ¿sabe cuál es? Considerar de una forma implícita, no lo decimos explícitamente, sino de una forma implícita, como por dentro, que nuestros pecados son más leves que los pecados que cometen los otros. Ese es el problema que tenemos, Pero en el día de hoy vamos a comprender que un verdadero arrepentimiento produce ¿qué? Un verdadero perdón. Que el arrepentimiento sale del corazón del hombre, de la mujer, y que el perdón viene, ¿sabe de quién? De la misericordia de Dios. ¿Usted se da cuenta que el pecado peor es el que cometen los otros? ¿Se ha dado cuenta lo malos que son los demás? Y que los demás hacen cosas que están muy mal. Pero que lo nuestro es leve. Yo no me porto tan mal, yo no he sido tan malo, yo he hecho favores, yo. ¿Usted jugó con el yo en algún momento? Sube y baja, yo. Eso somos. Cuando nosotros analizamos lo que hizo David, lo vamos a condenar inmediatamente. David codició una mujer casada. Usó su poder como rey para acostarse con ella. La embarazó y luego trató de ocultar su pecado de diferentes maneras para que el hijo pareciera ser de Urías, que era el marido de aquella mujer. Y habiendo fracasado en todos aquellos intentos, finalmente, ¿qué hizo David? Preparó un plan para que el marido de aquella mujer muriera y él poder tomar legalmente ante la sociedad a aquella mujer. Lo que hizo David no fue una cosa muy leve, ¿verdad? Fue una cadena de pecados, uno peor que el anterior. Ahora, después de escuchar todo esto, nadie se me ha dormido ya, ¿verdad? ¿No? Ok, muy bien. Después de escuchar todo esto, yo le tengo una pregunta. ¿Se merecía David el perdón de Dios? ¿Se merecía David el perdón de Dios? ¿Sí o no? Algunos como no están seguros, ¿se lo merecía o no? No se lo merecía, esté seguro, 100% seguro, David no se merecía el perdón de Dios. Incluso el mismo David, cuando el profeta Natán lo visitó y le refirió la anécdota, la parábola de aquel hombre rico que le quitó la única oveja que tenía el hombre pobre, David, sin saber que era de él mismo que el profeta estaba hablando, ¿qué dijo? Ese hombre se merece la muerte. Y era de David que el profeta estaba hablando. Si yo preguntara en este día, ¿qué persona se merece el perdón de Dios? Vamos a ver, ¿qué persona se merece el perdón de Dios? ¿Quién se lo merece? Yo, usted dice yo sí, ¿verdad? ¿Usted sí? ¿Yo sí? ¿No merecemos el perdón de Dios? Nadie en este mundo se merece el perdón de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que por cuanto todos
pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado y por eso está destituido de la gloria de Dios. Dios no perdona el pecado del ser humano por merecerlo. Mire, hay gente que tiene problema con esto. Hay gente que se pasa toda la vida pensando que es buena, que es buena, que es buena. Y el infierno va a estar lleno de ese tipo de gente. Porque lo único que somos nosotros es que somos pecadores, nos hemos equivocado, nos vamos a seguir equivocando y merecer el perdón de Dios nadie lo merece. Dios perdona, ¿sabe por qué? Por su gran misericordia. Por eso viene el perdón de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Cuando estamos hablando de la misericordia de Dios, ¿qué es la misericordia de Dios? Es la compasión de Dios para perdonar los pecados del hombre. Dios siente que compasión por nosotros. ¿Sabe lo que es sentir compasión? Mirar a alguien en una condición, en un estado y sentir dolor en el corazón y decir, no, yo tengo que ayudar a esta persona. Yo tengo, por ejemplo, si vamos por un lugar y encontramos a alguien que está tirado en el suelo, se ha caído, uno corre inmediatamente a levantar a esa persona sin conocerla, sin saber qué le pasó, sin saber nada. Eso es sentir compasión. Dios, por su misericordia, nos perdona porque Él siente compasión por cada uno de nosotros. La misericordia de Dios siempre está disponible para todo ser humano por igual en este mundo. No unas personas merecen la misericordia nadie la merece. La misericordia es algo que Dios hace por nosotros sin nosotros merecerla. Entonces, esa misericordia siempre está disponible para todo ser humano por igual en este mundo. Pero como pasa con una bombilla, vamos a ver, para encender esta bombilla, ¿qué hay que hacer? Hay que subir el switch, hay que activarla. Así pasa con la misericordia. La misericordia todo el tiempo está disponible, pero hay que activarla para que Dios lo perdone. ¿Qué es lo que activa? ¿Qué es lo que sube el switch de la misericordia? Pedirle perdón a Dios. Hasta que no haya esa petición de perdón, la misericordia no se va a manifestar. Ahora bien, no se trata de la magnitud del pecado cometido. No se trata de que el tipo de pecado, si hay pecados que son graves, pero otros no son tan graves. Esto no se trata del tipo de pecado, se trata de un verdadero arrepentimiento. Ese verdadero arrepentimiento tiene que brotar del corazón de la persona que ha pecado. Y un verdadero arrepentimiento, ¿qué produce? Vamos a ver, ¿qué produce? Lo están viendo el título, ¿verdad? Un verdadero arrepentimiento produce un verdadero perdón. Dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Al leer este versículo, el hombre puede juzgar a Dios, ¿o no? Leyendo este versículo. Y puede juzgar a Dios y enfrentar su ira por sus propios pecados. Es decir,
En el momento que yo digo, pero ¿cómo Dios le permitió esto? ¿Cómo ahora dice la Biblia que ahora David se llega a su mujer? Mire lo que dice, su mujer, Betsabé, le embaraza, tiene un hijo y Dios ahora dice que ama a ese niño y Dios ahora apoya la vida de ese niño. Yo o acepto el perdón de Dios o debo dejar que Dios me condene. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como David pecó, ¿he pecado yo o no? Pastor, pero espérese que lo que... Mire, David miró una mujer ajena, la codició, adulteró con ella, la embarazó y luego manda a matar al marido para quedarse con esa mujer. Pastor, que es imposible. Ok. El primer pecado que ocurrió en el mundo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Qué hicieron? Bueno, comieron de una fruta, de un árbol, ¿verdad? Que Dios le había dicho. Y eso fue todo. ¿Está entendiendo, hermano? Hasta un pensamiento pecaminoso que hagamos es pecado delante de Dios y lleva al hombre al infierno. Debemos estar claros con esto. Esto nos ayuda a tener conciencia de que, Dios tenía todo el poder para perdonar a David, y si no, entonces Dios tampoco puede perdonarme a mí. Si Dios usó su misericordia para perdonar a David, también usa su misericordia para perdonar a otros. David se había arrepentido sinceramente de los pecados cometidos. Y si usted quiere saber si David tuvo un verdadero arrepentimiento, quiero hacerle una pregunta. ¿Lo volvió a hacer otra vez David? ¿Usted lee en la Biblia que volvió a repetir esto? ¿Qué significa? Un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio en la vida de este hombre. Un verdadero arrepentimiento hace que la persona sea sincera con Dios. David podía engañar al profeta, pero ¿a quién no podía engañar? A Dios. Y esto se trata de Dios, no se trata del hombre. Aunque nosotros tenemos la costumbre de cuidarnos más del hombre que de Dios, ¿o no? Nos cuidamos más de la gente, ¿verdad? Nos preocupamos más por lo que la gente diga, por lo que la gente vea, que por lo que Dios pueda estar pendiente de nosotros. Hacía quizás un poco más de un año de la cadena de pecados y ya había pasado un corto tiempo del arrepentimiento de David, quizá 2 meses. Vamos a ver, quiero que ponga esto claro en su mente. Hacía más de un año que David había cometido aquella cadena de pecados. Y hacía tal vez 2 meses que él ya se había arrepentido de aquel pecado. Ahora observe lo que dice la palabra de Dios. Y consoló David, ¿a quién? Vamos a ver cómo dice la Biblia, habla Dios aquí, dice, y consoló David a Betsabé, su mujer. Betsabé no se menciona aquí como la mujer de Urías, sino como la mujer de David. Ella era su mujer legal y moralmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo había perdonado. Porque era la mujer de él legalmente y moralmente. Porque Dios lo había perdonado. Hubo gente que de seguro nunca perdonó a David.
Hubo gente que conoció lo que pasó y nunca lo perdonó. Murió sin perdonarlo. Pero Dios sí lo había perdonado. Este versículo 24 abarca casi todo un año. Note, es fácil leer un versículo, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. ¿Qué tiempo pasa para que se cumpla todo esto? Casi un año, 9 meses de embarazo y todo esto. Así que este versículo abarca casi un año. David durmió con su mujer y ella concibió y le dio a luz otro varón y llamó David. ¿Cómo llamó el nombre de este varón? Salomón. ¿Sabe lo que significa Salomón? Paz. El nombre de Salomón significa paz. Ese es el contenido de este nombre. ¿Qué pensaría David cuando nació este otro niño? ¿Qué pensaría David? ¿Será que va a morir como el anterior? ¿Usted no cree que probablemente esto le cruzó por la mente a David? David sabía bien lo que él había hecho y todo aquello, y realmente él le había pedido perdón al Señor. Hay algo, el perdón es tan difícil de entender que ni siquiera el que recibe el perdón a veces lo entiende. Y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo cuando yo le explique esto a usted. Usted y yo hemos hecho cosas y estamos arrepentidas de ello, pero cuando llega a nuestra mente podemos pensar y decir, ¿será que Dios me ha perdonado esto? Porque el perdón es tan profundo, por eso el perdón, el único que lo puede dar es Dios. El único que lo puede hacer es Dios, porque es inconcebible desde el punto de vista de nuestra humanidad. ¿Qué pensó David cuando Betsabé ahora está embarazada? Tiene este niño, le pone por nombre Salomón. ¿Sería que va a morir como el primero? Por esto Dios, ¿qué hace Dios? Miren el verso 25, ¿qué hace Dios por esto? ¿Creen ustedes que David no tuvo sus preocupaciones, sus dudas, qué va a pasar, qué va a suceder? Por esto Dios le mandó otra vez al profeta Natán con otro mensaje. Y el verso 25 dice, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. ¿Qué pensaría David cuando volvió a ver al profeta Natán en el palacio? Vamos a ver, ¿qué pensaría? ¿Usted qué haría? La primera vez que Natán lo fue a visitar, ¿qué le dijo? Tú te mereces la muerte y esto es lo que va a pasar. Y toda aquella sentencia de cosas que Dios como consecuencia del pecado le estableció. El profeta fue con un mensaje de fuego la primera vez. Ahora el profeta entra al palacio y este niño está recién nacido. ¿Qué pensará David? ¿A qué ha venido? ¿Vendrá a reprocharme otra vez por el pecado cometido y a decirme que este otro niño también va a morir? Pero ¿cuál fue el mensaje, hermanos? ¿Cuál fue el mensaje ahora? Dice el Señor que este niño es amado y preservado por Él. Este niño no va a morir. ¿Sería que David pudo por fin entender el perdón de Dios? No, hermano. No, repito lo que dije hace un rato, no hay manera que nosotros podamos medir la magnitud de lo que es el perdón de Dios. A veces nosotros
en nuestro adentro, en nuestro interior decimos, no creo que será que Dios me ha perdonado esto porque sabemos que ha estado mal, muy mal, pero déjeme decirle algo, la sangre de Cristo perdona todo pecado. Esto es lo que dice la palabra de Dios y nosotros debemos de ser conscientes de esta verdad de la palabra del Señor. Al nacer este niño fue llamado Salomón. Vamos a ver si usted recuerda lo que significa Salomón. Paz. Salomón significa paz. Hay una expresión que utilizan los judíos para saludarse que es shalom y es paz también, la paz del Señor. Salomón lleva más o menos esa raíz de la palabra shalom y significa paz. Fue llamado Salomón, pero luego de la visita del profeta Natán, ¿cómo fue llamado? Vamos a ver, Jedidías. ¿Cuál de los dos nombres le gusta más a usted? Salomón, ¿verdad? Jedidías como que no. Pero, ¿sabe lo que significa Jedidías? Amado por Dios. Así que, por esto, fue llamado de esta manera después de la visita del profeta Natán. La segunda visita de Natán a David fue una demostración de ¿qué? De que un verdadero ¿qué? Arrepentimiento produce un verdadero perdón. Esta es la mejor demostración. Vamos a ver. En el plano humano, ¿usted cree que Natán quedó muy contento con David? En el plano humano. Si usted tiene que ir a tratar a una persona que hizo todo lo que David realizó, ¿usted estaría como feliz, contento o se sentiría incómodo con esa persona? Usted estaría incómodo. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Si usted tiene que visitar a alguien que hizo la cadena de pecado de David y amonestarlo de parte del Señor, usted no quedaría muy cómodo con esa persona. Usted diría lo que ha hecho. Pero el profeta Natán estaba ¿para qué? Para cumplir la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios le mandó hacer. Nosotros no tenemos derecho a juzgar a aquel que Dios ha perdonado. Amén. Si Dios lo perdonó, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted para juzgarlo? Porque el único que puede perdonar se llama Dios. El único que puede perdonar pecados se llama el Señor Jesucristo, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. En la introducción a este sermón, yo dije que mientras preparaba este sermón aprendí a profundizar un poco más en dos cosas. Recuerdan que yo dije, más adelante voy a estar hablando un poquito. Llegó el momento. Una de las cosas que mientras preparaba este sermón aprendí es sobre las consecuencias del pecado. ¿El pecado va a dar consecuencias, sí o no? Esto debemos pensarlo, ¿eh? Esto debemos nosotros todo el tiempo tenerlo presente en nuestra vida. El pecado va a dejar consecuencia. Ahora, yo señalé otra cosa también que aprendí y es sobre el trato que Dios le da a la persona antes del arrepentimiento y después del arrepentimiento. Son dos tratos totalmente diferentes. El pecado siempre dejará consecuencias, siempre dejará consecuencias espirituales, materiales. Las consecuencias son producidas al cometerse un pecado y las consecuencias del pecado se van
incrementando, van creciendo ¿cuándo? Cuando no hay un arrepentimiento a tiempo. Recuérdese de esto, que una enfermedad grave cuando se trata a tiempo tiene cura, pero cuando se deja puede ser incurable o puede que las consecuencias sean muy terribles. Así que el pecado produce consecuencia y esa consecuencia se puede ir incrementando en la medida que la persona prolongue el tiempo del arrepentimiento. Y cuando una persona prolonga el tiempo del arrepentimiento es ¿por qué? Porque no se quiere arrepentir, porque quiere seguir pecando. ¿Y qué produce el pecado? Muerte, destrucción, daño. Si nosotros nos detuviésemos a pensar qué le espera al que peque y no se arrepienta, yo creo que el temor nos ayudaría a evitar estar pecando tan fácilmente como mucha gente vive pecando fácilmente, teniendo que hacer cosas que no están bien. Pensar en el lago de fuego, eso debe hacernos reflexionar profundamente acerca de esto. Esto lo dice Dios. Yo tengo que predicarlo porque la Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. No hay otra cosa. No hay un lugar intermedio. Esto lo dice Dios. Y el que no vaya al cielo va a ir al infierno. Y esto no es broma. Estos son verdades que Dios la dice en su palabra. Y Dios ni pierde el tiempo ni habla mentira, David sufrió dos tipos de consecuencias por dos tipos de pecados que él cometió, que fueron adulterio y, ¿cuál es el otro? Homicidio. Sufrió consecuencias. Delante de Dios, ¿qué merecía David? Morir, merecía la muerte. Pero David se arrepintió. ¿Y Dios qué hizo? Le perdonó la vida. Ahora, ¿le quitó las consecuencias? No le quitó las consecuencias. Pero no le impuso una nueva consecuencia. Dios no lo siguió juzgando por lo que David había hecho. El juicio y la condena, ¿dónde se detuvieron? Al momento del arrepentimiento. Cuando se arrepintió, ya allí no continuó el Señor añadiéndole consecuencias. Después de arrepentirse, David estaba limpio delante del Señor, ¿sí o no? Medio limpio, totalmente limpio. Lo que Dios hace es completo. Era como si nunca hubiera cometido esos pecados. Quiero que entiendan esto. ¿Cuáles fueron los pecados graves que él cometió? Adulterio y homicidio. Pero después de arrepentirse delante de Dios, es como si nunca hubiera cometido esos dos pecados. Quiero que entienda esto. Usted y yo, no importa lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos delante de Dios es como si nunca lo hubiésemos hecho. Amén. Delante de la gente no, La gente nos va a seguir, ¿qué? Juzgando y señalando y mencionando y hablando. David iba a sufrir las consecuencias materiales y humanas, pero esos dos pecados no lo mandarían al infierno a David. Al arrepentirse, estaba perdonado por Dios y listo para ir al cielo. Mire la diferencia, Dios no está buscando justos. ¿Por qué? Porque no hay ninguno. Dios está buscando pecadores que se arrepientan del pecado para poder llevarlos al cielo.
Dios tiene dos tratos con el que comete un pecado grave, visible e impenitente. Uno es antes de arrepentirse. Esa persona está fuera de la comunión con Dios. Cuando una persona está pecando, está fuera de la comunión con Dios. Ese es el primer trato que Dios tiene con la persona que está cometiendo un pecado visible, grave e impenitente. Y el otro es después de arrepentirse. ¿Qué pasa después de arrepentirse? Vamos a ver. Se lo voy a poner sencillo y usted lo va a entender inmediatamente. A usted se le olvidó pagar el teléfono. ¿Qué va a pasar? Usted no va a tener señal. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Y qué va a pasar? Inmediatamente usted tiene señal, ¿verdad? ¿Ah? Esto pasa con Dios. Entienda, esto es el perdón de Dios. Esto es lo que Dios hace. Cuando hemos pecado y no nos hemos arrepentido, se quita la comunión con Dios, se rompe la comunión con Dios. El pecado separa al hombre de Dios, pero inmediatamente pedimos perdón, ese hombre recupera completamente la comunión con Dios. Un verdadero arrepentimiento del hombre que produce un verdadero perdón de parte de Dios. Quisiera concluir en este día señalando lo siguiente. Tengo más de 50 años leyendo la Biblia. ¿Será que comencé a leerla antes de nacer? Y mire, en eso un poquito más de 50 años no he encontrado que se vuelva a mencionar una y otra vez el pecado de David. Lo he buscado en toda la Biblia. Yo no encuentro que otra vez se vuelva a mencionar el pecado de David. Usando la concordancia Strong, conté que la Biblia menciona a David 1036 veces. Escuche esto. La Biblia menciona a David 1036 veces. 983 veces en el Antiguo Testamento y 53 veces en el Nuevo Testamento. Pero solo menciona el pecado de David en el libro 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, los capítulos que he estado predicando. Solo allí. Una cosa es la condición del hombre antes del arrepentimiento, pero otra muy diferente es después del arrepentimiento. El pecado que pasó, Dios no lo aprueba. Lo que Él sí aprueba es la condición actual después que la persona se ha arrepentido. Como pastor, rechazo la acusación contra un hermano por lo que hizo y que ya no hace. No me gusta cuando una persona acusa a alguien de lo que hizo, pero que ya no está haciendo, que ya no lo está practicando. Entiendo que lo que tiene verdadero valor es lo que una persona está haciendo en el presente. ¿Qué es lo que cuenta? Lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos haciendo en el presente. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos trabajar para tener un mejor futuro. Amén, hermano. Lo que pasó, ¿usted lo puede cambiar? ¿Cuántos de nosotros hemos querido devolver el tiempo y arreglar algo que nos dimos cuenta después que fue un error? Pero ¿qué pasa? No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos trabajar para tener un mejor futuro. Como dice el tema de hoy. ¿Lo recuerda? Un verdadero arrepentimiento produce un verdadero perdón. David tuvo varias esposas.
Aquel era el tiempo de la poligamia. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Porque de repente alguien que no ha escuchado esto dice, pero uy, qué bueno, qué bueno. Era el tiempo de la poligamia, esto terminó en el Nuevo Testamento. Hoy día, el hombre que va al cielo dice, uy, aquello de la poligamia era un problema. El hombre que va al infierno dice, ay, es bueno porque varias mujeres son buenas. ¿Ven? Así que el que va al cielo tiene que olvidarse de eso. El que va al infierno, que tenga todas las mujeres que quiera. La única, repito, David tuvo varias esposas, pero la única relación amorosa que tuvo David, que inició de una manera incorrecta y con pecados agravantes, fue la relación con Betsabé. De las relaciones de David nacieron 19 hijos, pero de todos ellos, solo a Salomón, el hijo de Betsabé, el Señor escogió para que fuera rey en lugar de David. Quiero que veamos la última cita bíblica que vamos a tocar en el día de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 5 y 6. En lo que buscan, voy a repetir lo que dije. David tuvo 19 hijos y tuvo varias esposas. Pero la única relación que David tuvo que empezó con un pecado agravante, malo, fue con Betsabé. Y precisamente el hijo de Betsabé es el que Dios elige para que sea ¿qué? Rey en lugar de su padre David. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versos 5 y 6, dice... Aquí está hablando David, dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. ¿Qué le parece? Y sabe usted, hermano, quién junto al sumo sacerdote Sadoc, así era el nombre del sumo sacerdote en aquel tiempo, ¿sabe quién junto al sumo sacerdote ungió a Salomón como rey? ¿Sabe quién? El profeta Natán. El profeta que fue a reprender a David y que fue a echarle en el rostro todo aquel pecado y aquella cadena de pecados que había cometido. El profeta Natán fue el que tomó el aceite. Usted sabe que había que ungirlo el rey con aceite. Lo hicieron con Saúl, David, ahora le tocó a Salomón. El sumo sacerdote Sadoc y el profeta Natán tomaron aquella redoma de aceite para ungir a Salomón como rey. ¿Sería que a Natán se le olvidó lo que David había hecho? ¿Usted está valorando esto que estoy diciendo? ¿Pero por qué no pudo haber sido otro hijo? Tuvo 19 hijos, cualquiera de los 18, menos el de Betsabé. ¿Por qué? Porque el origen de aquella relación no fue buena. Queridos hermanos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿hay qué? Hay un verdadero perdón. El arrepentimiento se produce en el corazón del hombre y el perdón se produce en la misericordia.
misericordia de Dios. Les repito, hermanos, yo no he encontrado en toda la Biblia un mayor ejemplo de perdón que el perdón que Dios tuvo para con David por la cadena de pecados que había hecho, y cómo Dios de aquella relación que no había sido buena al principio escogió a alguien, lo ungió como rey y lo llama mi hijo Salomón para ungirlo como rey. ¿Qué es lo único que se necesita para que haya perdón? Verdadero arrepentimiento. Que el Señor le bendiga. Vamos a estar en pie. En un momento como este hay algo que nosotros debemos dejar de hacer. Dejar de juzgar a los demás, ¿verdad? Amén. No quiere decir que si alguien hace algo malo no lo amonestemos. No estoy hablando de que tenemos que amonestar, pero hay que hacerlo con amor. Dejemos de estar juzgando a los demás, porque nosotros somos ¿qué? Pecadores. Ahora, hay algo también que quiero señalar. Si sabemos que estamos cometiendo un pecado, ¿qué hay que hacer? No importa todo lo que haya pasado. Podemos tener años pecando y cometiendo el pecado, pero si es así, hoy es un día para decirle: Señor, me arrepiento, te pido perdón, no quiero seguir. Y esa persona va a salir de este lugar como limpio de todo pecado, como si nunca hubiera hecho nada malo. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estoy ante ti. Cada uno de nosotros ha pecado gravemente contra ti. Gracias, oh Dios, porque tiene perdón disponible. Gracias, Padre, porque has dispuesto que tu Hijo amado haya pagado por nuestra culpa, porque tu propósito, Señor, es llevarnos al cielo. Tu propósito es que un día vivamos eternamente a tu lado. Lo primero que te ruego, Señor, ayúdanos a no estar juzgando a los demás. Ayúdanos, Padre, a no estar condenando a aquellos que se equivocan a nuestro lado. Si alguien comete un error y nosotros no estamos cometiendo ese error, debemos de sentir compasión y ayudar a esa persona. Siembra esto en nuestro corazón. Ahora, Padre, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a reconsiderar si estamos cometiendo algún pecado, estamos haciendo alguna maldad, estamos haciendo algunas cosas, Señor, que son graves. Pecados que afectan nuestra relación directa contigo, Señor. Práctica de cosas que no debemos hacer como cristianos que somos. Perdónanos, Padre. Si tú estás hablando a la conciencia de alguien en este momento, te ruego que le perdones, Señor. Que perdone toda iniquidad, todo pecado. Que toda persona entienda que de ti no se puede esconder. Que si no se arrepiente del pecado, tarde o temprano, la ira tuya va a caer sobre su vida. Pero tú tienes perdón, tú tienes misericordia. Ayuda, Padre, para que cualquier vida que entienda que tú le estás hablando pueda arrepentirse, apartarse completamente del pecado para tener completo perdón delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que si pecamos no tenemos que esperar tiempo, que nos arrepintamos de una vez.
que reconsideremos que hemos fallado delante de ti y que te pidamos perdón. Ayúdanos, Padre, a tener esto presente en nuestra vida. Esto te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así pues de pie vamos a la última alabanza para quedar despedidos en esta hermosa tarde. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Cantamos Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. We sing holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I wanna see you. Cantamos Santo, Santo, Santo. Tú eres Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama hoy tu poder cuando cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama hoy tu poder cuando cantamos Santo, Santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama hoy tu poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 tú eres Santo, 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 yo quiero verte. We sing holy, 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 Lord, you're holy, holy.
fuerte aplauso al Señor de Señores. Oremos, hermanos, para ser despedidos. Gracias, Padre, por todo lo que hemos hecho en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por habernos perdonado de sus pecados, Señor, que hemos cometido, Padre. Gracias, Señor, por su palabra, Padre. Ahora, Señor, le pido, Señor, que bendiga a cada uno de nuestros hermanos, de todos los que estamos aquí en nuestro templo, Padre. Señor, que usted los lleve con bien a sus hogares, Padre. Gracias le damos, Señor. Cúbralos con su sangre preciosa, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor.